Buenas tardes, mi nombre es Omar Alejandro y el día de hoy junto con mi compañero Luis Carlos Martínez Ruiz vamos a explicar el funcionamiento de la práctica uno titulada como Diseño de un amplificador de instrumentación para electrocardiografía. El objetivo general de esta práctica es el diseñar y construir un amplificador de instrumentación. Este, a diferencia de otros amplificadores operacionales, debe de tener algunas características especiales para poder adquirir señales biológicas del cuerpo humano. El amplificador de instrumentación difiere con el amplificador operacional en que éste cuenta con características adicionales que permiten adquirir señales biológicas del cuerpo humano. Entre estas características se encuentra el que tenga un factor de rechazo en modo común o por sus siglas en inglés CMRR muy alto. Esto nos va a ayudar para cuando tengamos dos señales idénticas a la entrada del amplificador, la salida sea lo más cercana a cero. Entre mayor sea el CMRR, menor será el voltaje a la salida cuando se tengan dos señales de entrada idénticas entre sí. También otra de sus características es que nosotros podamos variar la ganancia sin que el CMRR sea modificado. Esta ganancia, dependiendo de la topología en la cual se encuentra el amplificador de instrumentación, será variada por uno o dos resistencias principalmente. Por último, el amplificador de instrumentación cuenta con una alta impedancia de entrada para que señales eh, provenientes de fuentes o de otras señales eléctricas al ingresar al operacional no modifiquen la ganancia del circuito y una baja salida, baja impedancia a la salida para que se pueda utilizar esta señal para otras etapas de otros circuitos. Para que el amplificador de instrumentación cuente con estas características, existen diferentes topologías. La más utilizada consiste en tres amplificadores operacionales divididos principalmente en dos etapas. La etapa de preamplificación, en la cual se van a seleccionar los valores de las resistencias necesarias para que el CMRR sea de un valor significativamente adecuado. Y la etapa de diferencial, en la cual se van a restar las dos señales de entradas ya preamplificadas para poder obtener una única señal de salida. Cabe mencionar que en esta etapa diferencial, la resistencia que permite modificar la ganancia total del circuito es conocida cotidianamente como RG, y sin importar el valor que tenga, el CMRR del circuito del amplificador de instrumentación no se verá modificado. A decir verdad, existen amplificadores de instrumentación que ya existen en circuitos integrados. Los más utilizados son el AD620 y el INA114AP por las características con las que cuentan que son suficientes para adquirir señales biológicas del cuerpo humano. A continuación, mi compañero Luis les explicará la parte experimental de esta práctica. Gracias. Hola compañeros, somos el equipo conformado por Omar Alejandro Linares Escobar y Luis Carlos Martínez Ruiz. En este video voy a demostrarles el funcionamiento de nuestro amplificador de instrumentación, que como la práctica menciona debe tener una ganancia de 25 aproximadamente y un CMRR mayor a 100. Para la primera parte vamos a verificar su ganancia, que es en modo diferencial. Para esto pues aquí tenemos el circuito armado, estamos haciendo uso de un amplificador AD620 con una resistencia de retroalimentación aproximadamente de 2058 ohms. El voltaje de entrada lo estamos obteniendo de un divisor de voltaje conformado por una resistencia fija de 1 kilo ohm y una resistencia variable de aproximadamente 49.000 ohms, que están alimentado, bueno, que este divisor está alimentado con la fuente de 5 volts de un Arduino. De esta manera podemos comprobar el voltaje de entrada de nuestro circuito midiendo la entrada no inversora. 135.7 milivolts, lo que tenemos a la entrada no inversora. En nuestra entrada inversora la tenemos a tierra. Y ahora vamos a comprobar cuánto voltaje se tiene a la salida de circuito. La salida está representada en este cable naranja que está conectado, a la pata 6 de nuestro amplificador. Entonces,
Conectando la salida, la escala. A la salida de nuestro circuito tenemos un voltaje de 3.41 volts. Por lo tanto, para obtener nuestra ganancia, dividimos el voltaje de salida, que es 3.41, entre el voltaje de entrada, que son 0.135 milivolts, obteniendo así una ganancia aproximada de, permítanme, entre 0.135 de 25.055. Ahora, para la parte de la ganancia en modo común tendremos que realizar un cambio, ya que la entrada, más bien ambas entradas deben estar al mismo voltaje para poder obtener la ganancia en modo común. Muy bien, ya se hicieron las modificaciones necesarias en el circuito. Como pueden observar, ya no estoy usando el divisor de voltaje que nos entregaba 135 milivolts, que se alimentaba con Arduino. De hecho, el Arduino ya está desconectado. Lo que estamos usando ahora como voltaje de entrada es una batería de 9 volts. Esto porque para medir el voltaje en modo común se requiere que las entradas comunes sean de un voltaje cercano al que se usa en la alimentación del operacional. En este caso, pues la fuente que tenía más cercana de voltaje es una batería de 9 volts porque mi fuente entrega más o menos 10 volts. Entonces, para revisar qué voltaje tenemos en la entrada, voy a medir la terminal no inversora. Tenemos 9.18 volts en la entrada no inversora y en la entrada inversora debemos tener el mismo voltaje, 9.18 milivolts, que como les comento es el voltaje que proviene de la batería. Ahora vamos a medir la salida que tenemos en el modo común. Para eso cambiamos la escala y pues revisamos nuestro cable naranja que tiene el voltaje de salida. Tenemos aproximadamente 1.1 milivolts en la salida de nuestro circuito en modo común, utilizando un voltaje de entrada de 9.18 volts. Ahora podemos calcular nuestra ganancia, de modo que la señal de salida es 0.0011, que son 1.1 milivolts, divididas entre la entrada, 9.18 volts. Tenemos una ganancia aproximada de este valor, que sería 1.19 por 10 a la menos 4. Ahora esto lo podemos poner en una calculadora para CMRs, que estoy usando una de internet. Nosotros teníamos nuestra ganancia en modo común, modo diferencial de 25.05. Nuestra ganancia en modo común es de 0.000119825. Haciendo el cálculo, tenemos un CMRR en decibeles de 106.4 aproximadamente. De esta manera podemos comprobar que nuestro amplificador de instrumentación se comporta de la manera adecuada. Como repito, pues para medir el voltaje en modo común se tienen puenteadas ambas entradas, inversora y no inversora. Estas entradas están alimentadas a una batería de 9 volts, que es un voltaje aproximado o cercano al cual se está alimentando nuestro operacional. Y pues midiendo la salida nos da 1.1 milivolts en nuestro modo común.